Sean bienvenidos cada uno de los hermanos y amigos que se conectan a través de esta transmisión, de este devocional matutino que día a día compartimos con toda la hermandad. En esta hora de la mañana nuevamente estamos muy agradecidos con el Señor por permitirnos la vida y poder tener el alimento espiritual en este momento. Vamos a rogarle al Señor su bendición a través de una oración para que sea Él quien pueda dirigir nuestros pensamientos y que cada lección que nosotros vayamos a sacar, sobre todo podamos llevarlo al campo de la práctica. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su nombre. En esta hora, querido Dios, muchas gracias le damos por este privilegio que nos ha concedido de encontrarnos con salud, de encontrarnos con bien, para poder dirigir nuestros pensamientos en el estudio de la palabra de Dios y a través de esta oración. Le rogamos, Señor, que esta meditación que vayamos a tener sea de bendición para nuestra vida espiritual. Bendiga a cada uno de mis hermanos que cada día nos acompañan a través de estos devocionales matutinos. Señor, que sea de fortaleza espiritual, que se amplíe su conocimiento a través de estos medios. En el nombre de Jesús, le rogamos todos estos favores. Amén. Muy bien, como ustedes también ya lo han visto a través de el título de este devocional matutino, hoy tenemos un tema muy interesante, es la frase que mencionaron unas personas. Este título del devocional es «Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre». Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿De qué hombre se está hablando en estos versículos? Vamos a tomar nuestro texto base para este devocional en lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 45, 46, y por aparte vamos a leer también el verso 50 y el verso 51. Dice la Escritura: Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Les dijo Nicodemo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Amén. Estos son los textos que tenemos como texto introductorio para poder tener esta meditación. Y ahí se encontraba la frase. Nosotros sabemos que dice que habían unos alguaciles que habían venido. ¿Donde quién? Dice aquí los sacerdotes, los fariseos, y estos le preguntaron, ¿por qué no le habéis traído? Ellos tenían por decirlo así, una encomienda, y era traer al Señor Jesús. Y los alguaciles lo que le respondieron era que la razón por la cual no le habían traído hacia ellos fue porque dice que jamás se había levantado un hombre hablando como ese. Como quien dice, estos alguaciles estaban convencidos de que primero este hombre no había hecho nada. En segundo lugar, que la manera en que hablaba se notaba que hablaba con verdad, que no había cometido ningún fraude, no había cometido ningún crimen, no había hecho alguna cosa inadecuada. Además, sus palabras eran convincentes, el mensaje que traía era muy diferente al mensaje que los fariseos estaban acostumbrados a dar y que la gente también estaba acostumbrada a oír. Ese era el mensaje que nuestro Señor Jesús tenía. Hay otros textos en las Sagradas Escrituras. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 28 y 29, terminando de hablar en el Sermón del Monte, la gente expresaba lo siguiente, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba. ¿De qué cosa? De su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando una persona habla, cuando una persona predica, cuando una persona da un estudio bíblico,
para que surta efecto eso que estamos diciendo, debemos hablar como quien tenemos autoridad, que estamos convencidos de lo que nosotros primeramente creemos, y nuestras palabras también deben ser muy coherentes. Sí, nuestras palabras deben tener esa coherencia que nosotros deberíamos manifestar a la gente. A veces nosotros podemos tener la verdad, pero ¿qué es lo que sucede? No basta solamente tener la verdad, basta también saber cómo decirlo, cuándo decirlo. Y según la gente que yo tengo a mi alrededor, yo debo saber también qué decir, qué palabras utilizar. No es lo mismo hablarle a un líder de alguna iglesia, como cuando Jesús hablaba con los fariseos, y hablar con una persona que recién está aprendiendo de la palabra de Dios, que quizás no tiene un gran o un mayor fundamento bíblico. Así que nosotros debemos pensar en lo que dice este texto, debemos hablar también, seguir el ejemplo de Jesús como quien tiene autoridad, que nuestras palabras puedan ir acorde a nuestra vida. Entonces la gente se va a convencer lo que había pasado con estos alguaciles. ¿Qué habían hecho estos alguaciles? Ellos no habían traído a Jesús delante de los fariseos, delante de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos, al escuchar a Jesús, ellos tenían evidencia de que este hombre no se le podía acusar de nada, que sus palabras eran muy convincentes, y entonces, en otras palabras, en ellos había comenzado ese proceso de conversión. Las palabras habían hecho eco en el corazón de las personas. Ojalá que nosotros podamos tener esa misma experiencia, de que podamos hablar donde quiera que vayamos, con quienes nos comuniquemos, y que nuestras palabras sean adecuadas, como quien tiene autoridad, que estemos convencidos y que nuestra vida práctica dé a demostrar que yo realmente creo en lo que yo enseño. ¿Por qué? Porque si no, eso se caerá. Las palabras ya no harán más efecto. ¿De qué manera entonces enseñaba Jesús? Jesús enseñaba de una manera directa y clara. Él no hablaba de una manera confusa, no, él hablaba de una manera directa y clara, llegando al corazón de las personas. Haciendo un contraste, cuando Jesús decía, oísteis que fue dicho así a los antiguos. Y Jesús dice, pero yo os digo, de una manera clara, hoy yo les digo tal situación, tal cosa. ¿Qué más? Jesús también dice que hablaba como quien tenía autoridad. ¿Por qué? Porque incluso muchas personas, cuando se le acercan a Jesús, como le dicen, maestro, rabí. ¿Quién fue uno de ellos? Uno de ellos fue, por ejemplo, Nicodemo, que fue el personaje que nosotros estudiamos la vez pasada. Él le dice, maestro, siendo él una persona, un principal de la sinagoga, se escuchaban sus palabras como un gran maestro. Entonces, tenía autoridad, que no solamente convencía a aquellas personas que eran quizás personas poco estudiadas, sino aquellas personas que ya tenían tiempo y años, por ejemplo, en la religión judía, en la religión de los fariseos, si lo podemos llamar de esa manera, hasta ellos mismos reconocían quien tenían enfrente era una persona, un maestro. Y Jesús ni siquiera había ido a las universidades de ellos, a las escuelas de ellos. Pero él se veía como quien tiene autoridad. Y esto me llama la atención porque he escuchado muchos testimonios de hermanos de nuestra fe. Tal vez hablando de algunos pastores acá en El Salvador, pues hemos tenido pastores que no necesariamente han llegado a la universidad, pero cuando han hablado con muchas personas, a veces hasta les pueden llamar hasta teólogo. ¿Por qué? Porque han estudiado, se han convencido, hablan de una manera tan coherente, hablan de una manera tan convincente, que la gente dice, no, ellos a saber cuánto tiempo han estudiado, y la gente se imagina el estudio en las escuelas.
pero no, es el estudio constante que podemos tener en la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos va capacitando también. Así que a veces nosotros podemos decir, pero ¿yo cómo me puedo ver convincente para que yo pueda presentar el mensaje de la verdad? No es necesario ir hasta escuelas, pero por eso no quiere decir que no debemos estudiar. Sí debemos llevar a cabo un estudio. Debemos pedir consejos a aquellas personas que tienen tiempo ejerciendo que las predicaciones, ejerciendo la labor de obra misionera, y uno va desarrollando esta manera de hablar un poco mejor, de desarrollarse un poco mejor, y lo más importante, de vivir de acuerdo a lo que yo hablo. Entonces, todo va a ser muy coherente y cuando uno vaya a hablar con las personas será tan convincente que parecerá que hablamos así como nuestro Señor Jesús, como quien tiene autoridad, de tal manera que aun aquellos que no son de nuestra fe, por ejemplo los alguaciles, no eran seguidores de Jesús, no, ellos eran alguaciles, pero ellos mismos se habían convencido. Imagínense cuánta gente a nuestro alrededor pudiera decir, no, sabemos que este hermano, sabemos que esta hermana ha estudiado, vive de acuerdo a lo que habla, está convencida de la verdad. Pero a veces, queridos hermanos, es muy triste porque cuando nuestras palabras dicen muchas cosas, pero nuestros actos dicen poco, eso les restó todo el mérito a veces o el crédito a las palabras que nosotros dijimos. Y mucha gente puede llegar a decir, no, si ni ellos mismos cumplen eso, entonces ni ellos mismos están convencidos de lo que ellos dicen que se debe hacer, que de esa manera se debe vivir, y la gente nos conoce la vida mucho mejor que otras personas. Entonces debemos tener cuidado, debemos hablar, decía ahí, como quien tiene autoridad, pero para eso también debemos vivir esa verdad. Continuando analizando lo que nos dice este devocional matutino, encontramos en escena nuevamente al personaje de Nicodemo. ¿Se acuerdan de que hablando de Nicodemo, Nicodemo lo entrevistó de noche? Solo fue una entrevista. Ni siquiera Nicodemo le dijo a Jesús cuál era el cambio que él iba a hacer, como otros personajes sí lo hicieron de una manera instantánea y definitiva, qué es lo que iban a hacer de ahora en adelante. Por ejemplo, Zaqueo es uno de ellos, un hombre rico, un hombre que conocía también, pero al escuchar a Jesús le dice al Señor Jesús que ahora le iba a devolver cuadruplicado a aquellas personas que él consideraba que les había hecho algún daño, quizás las había estafado, les había cobrado de más, y él estaba dispuesto a reparar eso. Pero en la entrevista de Nicodemo, Nicodemo no le dijo a Jesús si él iba a creer en él, si le iba a seguir, no le dijo nada de eso. Jesús solo le presentó la necesidad que tenía. Pero el Espíritu Santo obró en Nicodemo. ¿Por qué? Porque las palabras que escuchó de Jesús eran las palabras que también él necesitaba. Y ahora lo vemos actuando en este caso. Cuando leemos Juan capítulo número 7, vemos a Nicodemo ahora defendiendo a Jesús de cierta manera, ¿verdad? Porque Nicodemo les pregunta a todos ellos, bueno, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Dentro de todo, Nicodemo, esa entrevista que había tenido, le había cambiado toda la visión, todo el panorama que tenía en su vida de lo que él creía y también de la creencia de quién era Jesús. De tal manera que él se había convencido de que él era el Mesías. Y ahora él iba a comenzar, y nosotros lo vemos a Nicodemo en diferentes escenas. Nicodemo, después de que Jesús ya murió y ascendió a los cielos, fue un hombre que ayudó mucho a la obra de Dios de una manera definitiva. Él entonces se entrega a la voluntad de Dios. Ya no es más la profesión que él tenía, sino se vuelve un seguidor de Jesús mucho mejor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué estamos hablando acerca de esto? Porque muchas veces nosotros cuando predicamos, nosotros cuando hablamos palabras a las personas, les vamos a enseñar la doctrina, les vamos a enseñar la verdad, a veces nosotros queremos un resultado inmediato. Y no está en nosotros hacer esa obra, mis queridos hermanos.
No es nuestra labor convencer a una persona. Esa labor la hace el Espíritu Santo. Pero mi labor sí es hablar con autoridad. Mi labor sí es ir a enseñar. Que mis palabras sean muy coherentes. Que se sienta esa convicción que yo sé qué es lo que he creído. Y que por supuesto en mi vida se vea eso. Entonces, aunque la persona en un momento no decida, porque no es fácil, aquella persona que tiene 20 años, 15 años, en cualquier congregación, aunque muchos puedan conocer la verdad, para mucha gente es un dilema, es un choque que tienen en su mente de decir, bueno, analizar todo lo que he creído y ahora lo que estoy aprendiendo es una luz, algo que me ha aclarado mucho más. Aquí está la verdad. No en todos se da un cambio de una manera inmediata, o quizás mejor dicho, una decisión de manera inmediata. A veces hay que esperar. Algunos decidieron seguir a Jesús de una manera instantánea. Uno de los ejemplos pueden ser los apóstoles, los discípulos. Cuando Jesús les llama, ellos no dijeron, lo voy a pensar, no, ellos inmediatamente decidieron seguir a Jesús. Pero hubieron otros personajes que se tardaron un poco más. Nosotros ahora vemos, por ejemplo, a Nicodemo. Nicodemo, después de haber tenido la entrevista con Jesús, no fue inmediatamente el cambio en seguirle. Él formaba parte siempre del Sanedrín. Y cuando a Jesús lo llevan a este lugar, entonces viene ahora Nicodemo y dice, bueno, ¿y acaso no juzga nuestra ley a un hombre si primero no le escucha, no le oye? Entonces se comienza a ver que Nicodemo se pone de parte de la verdad y él trataba de que el ministerio de Jesús no fuera estorbado. ¿Desde dónde? Desde el puesto donde él pertenecía, el Sanedrín. Allí iba actuando y después, de una vez, decide de manera directa seguir a Jesús. Entonces es importante que nosotros podamos comprender también eso. Es importante que nosotros podamos comprender de que hoy en día no podemos convencer a la gente de la noche a la mañana. No podemos ver un resultado a veces demasiado inmediato. Nosotros debemos darles tiempo, orar por ellos. Eso debemos hacer. Orar para que el mensaje que hoy le llevamos en el corazón les nazca ese deseo de poder continuar. Eso es lo que estamos aprendiendo de Nicodemo. Ahora, siempre sigue diciendo esta parte de la matutina. La lección que Cristo dio a Nicodemo no había sido en vano. Intelectualmente su convicción era firme. Mire qué interesante. Y había aceptado a Jesús de todo corazón. Desde su entrevista con el Salvador, había escudriñado fervientemente las Escrituras del Antiguo Testamento y visto la verdad colocada dentro de la verdad de la verdadera perspectiva del Evangelio. Es decir, a veces, queridos hermanos, solo basta una entrevista con una persona, un estudio bien dado, palabras muy certeras, palabras que a la persona lo hagan pensar y oración, por supuesto, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo tiene que intervenir en eso y muchas personas comenzarán a escudriñar la Biblia. Tal vez no lo vemos, porque no leemos nosotros de Nicodemo en las Sagradas Escrituras que después de esa entrevista fue a hacer esto, pero el Espíritu de Profecía nos da a entender que él lo hizo pensar mucho. Así que vuelvo a repetir el consejo. No está en nosotros el obrar un cambio en la persona. Debemos hablar con amor. Hay que decir la verdad, pero hay que decirlo bien, con amor, convincentes, y que entonces la gente pueda decidir a su tiempo, que vaya a la Escritura, que llevémoslos a la Biblia, llevémoslos a decirle, estudie usted la Biblia por usted mismo. Porque lamentablemente hoy en día se cree lo que me dijeron allá en la predicación, lo que dijo el pastor, lo que dijo el cura. Y nosotros debemos llevar a la gente a la Biblia. Vaya a estudiar la Biblia. Regalémosle un curso bíblico. Regalémosle un libro. Mire, compare lo que dice esto y vaya aprendiendo. A veces esa es la obra que tenemos que hacer. Una obra de una entrevista puede cambiar la vida de una persona y puede hacer mucho bien después a la iglesia.
La Biblia menciona que en el último tiempo muchos que ya han escuchado el mensaje, a muchos que les llegó un libro, les llegó un curso bíblico, se van a recordar de aquel tema que usted le llevó. Y mucha gente entonces va a salir. Se cumplirá con mayor grado de alcance lo que dice el libro de Apocalipsis. Salid de ella, pueblo mío. Y mucha gente va a salir. Pero quizás hoy no para todos es el momento, aunque lo quisiéramos. Ahora, vamos a terminar leyendo esta parte. La pregunta presentada por él era sensata y habría sido bien recibida por los que presidían en el concilio, si no hubieran estado engañados por el enemigo. Pero estaban tan llenos de prejuicios que ningún argumento en favor de Jesús de Nazaret, por convincente que hubiera sido, habría influido sobre ellos. La respuesta que recibió Nicodemo fue: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Miren qué interesante. Hay personas a las que uno le va a hablar de una manera que uno se preparó, uno oró. Y hay personas, dice, que ellos no van a querer, no van a desear recibir la verdad. ¿Qué debemos hacer ahí nosotros? ¿Por qué Jesús cayó muchas veces con los fariseos en su juicio, por ejemplo, cuando le enjuiciaron a Jesús? ¿Por qué muchas veces Jesús cayó? Porque escuché un día un consejo de parte de un pastor. Y a veces hay personas que no están dispuestas a conocer la verdad o no están dispuestas a salir de la ignorancia. Recuerdo que a mí me pasó un caso. Fuimos a visitar a una persona que ya se reunía en otro lado. Y le digo, estudiemos la Biblia. Pero comenzó a tener un comportamiento un poco renuente, no quería. Y al final, por la actitud que yo vi, yo dije, bueno, no voy a seguir intentando. ¿Por qué? Porque a veces hay actitudes que uno ve en las personas y quizás el Espíritu Santo le dice a uno, no, esta persona no está dispuesto ni a sacar su Biblia ni a conversar, sino que esta persona, así como está, se quiere quedar. A veces así encontramos personas. Entonces, por eso Jesús con algunas personas no encontró cabida en sus palabras. ¿Por qué? Porque ellos no lo permitieron, no porque ellos no supieran que era la verdad. Simplemente a veces hay corazones que se cierran. Así que, queridos hermanos, hay tantas lecciones que sacar de la entrevista de Nicodemo y de esta segunda parte que estamos viendo, cuando Nicodemo defiende, digamos, a nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta aquí vamos a dejar esta meditación y que el Señor pueda bendecir cada palabra, cada frase, cada argumento que se ha presentado sirva para cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su nombre. En esta hora estamos muy agradecidos, querido Dios, por la vida que usted nos ha dado. Gracias, Señor, porque nos ha permitido poder tener un mensaje más, una lección más acerca de su palabra. Hay muchas cosas que debemos comprender y sacar y escudriñar las escrituras de cada personaje que en el tiempo antiguo, Señor, tuvo una intervención importante. Ayúdenos a poder sacar esas lecciones hermosas y, por supuesto, a poner por obra todo lo que hemos aprendido. Bendiga a cada hermano que ha escuchado también este devocional. Ayúdelo, Señor, para que pueda discernir también su palabra y de acuerdo a la comprensión que usted vaya depositando y vaya permitiendo en su mente, también se pueda llevar al campo de la práctica. Te ruego, Señor, que nos guardes en el resto de este día, que nos pueda ayudar, Señor, a hacer su voluntad, a no ceder a las tentaciones. Líbrenos, Señor, de todo mal, líbrenos de todo peligro también. Le ruego que sea un día lleno de éxito, de bendición, y si hay enfermos, Señor, en su pueblo, también oramos por ellos, para que usted les pueda dar la sanidad. Le pedimos todos estos favores, no lo merecemos, pero lo hacemos confiando en nuestro Señor Jesús. Amén.
Muy bien, de esta manera hemos terminado con nuestro devocional matutino y a todos los hermanos les deseamos un feliz día, que el Señor les pueda acompañar, que el Señor les pueda bendecir y en todas las labores que puedan hacer, que también puedan tener éxito. Si Dios lo permite, el día de mañana una vez más estaremos compartiendo otro devocional matutino.